Bueno, vamos a hablar hoy, el título del mensaje de hoy es un poquito, ¿verdad? De momento puede traer un poquito de interrogante, ¿verdad? De algunas preguntas, porque el título es La serpiente. Y la serpiente en la Biblia es símbolo de dos cosas, de maldad de Satanás, ¿verdad? Es un de los tipos que usa la Biblia. El tipo de serpiente se utiliza para referirse a Satanás y al mal, ¿verdad? Así es que ese es el título de hoy, la serpiente. Y vamos a leer en Números capítulo 21, del 4 al 9. Números 21, del 4 al 9, como siempre va a estar el verso en la pantalla del lado derecho, pero siempre nos ponemos de pie para leer la palabra, aunque sea en la pantalla, en reverencia a esa palabra que es la palabra del Señor. Números 21, 4, dice así del 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pan liviano era el maná que Dios hacía caer del cielo todas las mañanas para que ellos comieran y se sustentaran con ese pan del cielo llamado maná. Y ellos Dios los sostenía en el desierto, comían, estaban fuertes, era un pan milagroso, nutritivo, pero ellos protestaron de que Dios le diera el pan. Querían comer pan sobao, pan de agua, y entonces, ese pan no les quedará. Bueno, vamos viendo la característica de la raza humana con relación a Dios, cuán mal agradecidos solemos ser. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a entenderla. Necesitamos tu dirección, la ayuda del Espíritu Santo, no solamente para escucharla y entenderla, sino también para que el que predica, Señor, la pueda predicar conforme a tu voluntad, dirigido por el Espíritu Santo. Nos ponemos bajo tu poder y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué extraño que Dios le dé órdenes al pueblo de levantar una serpiente en un asta, en un palo, ¿verdad? Como un asta, como si fuera una bandera, ¿verdad? Una serpiente de bronce, para que el pueblo mirara a la serpiente, que es símbolo de Satanás y de pecado, y entonces se sanara de las mordidas de la serpiente. Cuando uno lee esto, pues de momento dice, pero o es señal del mal, o es señal del bien, o, ¿verdad? ¿Por qué Dios hizo esto, verdad? Entonces, lo primero que vamos a decir es que la Biblia está llena de tipología, tipos. Tipología es cuando algún animal, algún objeto, alguna sustancia, alguna persona representa, proféticamente representa a otra cosa, a algo, a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios, etcétera, etcétera. Y la Biblia está llena de tipología, donde hay cosas que representan verdades o cosas espirituales. Por ejemplo, aquí, si vamos a hablar de tipología, esta pintura que tenemos, que es lo que describe en el libro de Éxodo sobre lo que estaba en el desierto,
el tabernáculo que Dios mandó a Moisés a levantar, donde estaban las tribus alrededor, el tabernáculo en el centro, y entonces aquí hay innumerables tipologías. Por ejemplo, el cordero, que era lo que se mataba el día de la expiación, para que el sumo sacerdote llevara la sangre hasta el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Aquí había una cortina que no se podía pasar, nada más que una vez al año, con sangre de un cordero. Representa a Jesucristo, que es, dice Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús, que fue el que le abrió el camino a Jesús, era pariente de Jesús, ¿verdad? Y entonces Dios lo envió a anunciar que ese que había venido era el Mesías. Cuando ve venir a Jesús, Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que estaba diciendo, aquel cordero, que era una oveja macho, aquel cordero no era nada más que un símbolo, era un tipo de este que realmente es el que quita. Aquello era un símbolo, era un tipo, no era la culminación, era solamente una sombra de lo que iba a venir. Por ejemplo, el agua que usaban los sacerdotes para lavarse, para poder oficiar ahí, representa dos cosas. Se usa el agua principalmente en la Biblia, símbolo de la palabra de Dios, que nos lava, que nos, ¿verdad? Y del Espíritu Santo, que también tiene esa función. Así que la Biblia está llena de tipología, y entonces la serpiente es una de esas tipologías. La serpiente representa el pecado, la maldad, a Satanás. Sin embargo, Dios le dice a Moisés que para sanarse de la mordida de serpiente que estaba matando a la gente, ellos tenían que mirar esa serpiente enroscada en un asta. De hecho, creo que ese es el símbolo que usan los médicos. El símbolo que usan los médicos es una serpiente enrollada en un asta. Está utilizada porque representaba sanidad, ¿verdad? Y está entonces ese símbolo representa bíblico. El símbolo de los médicos, el asta y la serpiente, está sacado de ese pasaje de la Biblia. Entonces, es extraño también que ocurra algo o que hay alguna circunstancia con relación a las mordidas de serpientes que no se conocía para el tiempo de la Biblia. No se sabía que eso es así, ¿verdad? Porque no había el conocimiento científico que hay ahora. Cuando una serpiente venenosa muerde a una persona y es mortal, lo único que puede evitar la muerte de esa persona es un antídoto que se le inyecta a la persona que ha sido mordido por la serpiente, y eso neutraliza el efecto del veneno, ¿verdad? ¿Cómo se preparan los antídotos de serpientes? Los antídotos de serpientes, para poder inyectar a las personas que son mordidos, son específicos, como son siempre los antígenos, que es lo que producen los anticuerpos. Vamos a una clase de biología leve. Si usted le da sarampión, usted no queda, es un virus, pero usted no se inmuniza para el dengue, ni de la viruela, ni de la papera, que son virus también, ¿verdad? Solamente queda inmune para el sarampión, porque cada organismo produce unas proteínas propias, y esas proteínas propias, el cuerpo humano fabrica anticuerpos para esa proteína, no para otra, ¿verdad? Tiene que ser específica. Si usted quiere ponerse un antídoto de cobra, que es una serpiente, usted no le puede inyectar antídoto de cascabel, porque tiene que ser un anticuerpo específico para la cobra, ¿verdad? ¿Cómo se prepara eso? ¿Cómo se preparan los antídotos? Pues ellos toman la serpiente venenosa, le abren la boca, tienen un envase que tiene una cubierta como si fuera un pedazo de cuero y un envase de cristal. Entonces abren la boca a la serpiente, y cuando ella muerde, como tiene el veneno en los colmillos, y suelta veneno dentro del envase. Ese veneno se le inyecta a un caballo, por ejemplo. En cantidades, por supuesto, que no maten al caballo, que necesita también más cantidad para morirse, pero ellos controlan las cantidades. Entonces el caballo empieza a producir anticuerpos, él. Entonces a ese caballo se le saca la sangre, se centrifuga, se sacan las células y se queda el suero, que es la parte líquida de la sangre. Es el suero inmune con anticuerpos producidos por el caballo, lo que se le inyecta a usted que lo picó la cobra.
Se llama inmunidad pasiva porque el anticuerpo no lo produjo usted, lo produjo el caballo, ¿verdad? Pero fíjate que la misma serpiente que te mata provee el instrumento para que se produzca el antídoto del suero que te salva. Mira qué cosas tiene la cosa. El mismo veneno que te mata es el mismo veneno que se usa para preparar los anticuerpos en el caballo que te salva la vida cuando te muerde la serpiente. Qué interesante, solamente es una ilustración. Claro, en la Biblia no sabían eso. No, o sea, el Señor lo sabía, pero digo, la gente no sabía eso. Pero el asunto es que Dios le dice al pueblo, le da instrucciones a esta serpiente de bronce, y el pueblo la mira cuando lo muerde una serpiente, y el que lo mira se va a sanar de la mordida. Necesitaba fe, porque si tú decías, bueno, yo creo que eso es un disparate, yo no voy a mirar para allá, porque ¿cómo yo me voy a curar de una mordida porque yo mire una serpiente de bronce? Pues te morías. Porque todas las cosas requieren una fe en la palabra de Dios. Y es que eso lo tenemos que ir grabando, porque entonces vamos a ir a ver cuál es la tipología de la serpiente. Porque es una tipología de algo que iba a venir. Hemos dicho que la tipología representa algo que iba a venir o a Jesucristo, o al Espíritu Santo, o salvación, algo que tiene que ver, un mensaje espiritual. ¿Cuál es la tipología de la serpiente? Vamos a buscar en Juan capítulo 3, del verso 13 en adelante. Juan capítulo 3, del verso 13 en adelante. Dice, hablando Jesucristo con Nicodemo, dice Juan 3, del 13 al 18, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está hablando del mismo, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí apareció la serpiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Jesús, así es necesario que yo, el Hijo del Hombre, que es Él, sea levantado en un asta, en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que te está hablando entonces de que hay la semejanza de la serpiente es que Dios utiliza el pecado que introdujo Satanás para vencer al pecado. O sea, Jesús se hace pecado en una cruz, se viste de pecado, se viste de maldad, nuestros pecados. Para por medio de eso, como se usa la serpiente para sanar la mordida, por medio de Jesús hacerse pecado, que introdujo Satanás la serpiente, que es la serpiente de Satanás, por medio de permitir que el pecado le cayera a él encima, él entonces nos libra del pecado. Entonces, lo de la serpiente en el desierto, dice aquí, tiene una semejanza con la crucifixión de Cristo. Estaba representada allí que alguien iba a tomar nuestro lugar haciéndose pecado, vistiéndose de pecado, y por lo tanto había una semejanza con la serpiente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que mira al que está cargado de pecado y le reconoce y le entrega la vida, no es condenado. El que no, fíjate que no es una aplicación automática. Cristo no murió para que la humanidad se salvara, sino para los que creen se salven, los que le entregan su corazón. La serpiente estaba allí, pero requería que tú la miraras. Si tú no mirabas la serpiente, no ibas a sobrevivir. Así que requería un acto de confianza en la palabra. Dios dijo a Moisés, esta es mi palabra. Yo estoy decretando que el que mire esa serpiente se va a sanar. Había que creerlo. Si tú no lo creías y no la mirabas, pues no se te aplicaba la sanidad. Igual Dios envió a su Hijo para que en el que en Él cree,
El que lo mire, el que le entrega la vida, no se pierda. No es que todo el mundo, si tú no estás dispuesto a eso, tú no crees, no estás dispuesto a rendir tu corazón, pues sigues siendo pecador, sin redimir, sigues condenado al infierno, porque no creíste. Eso sí, hay una tipología ahí revelada. Así que la serpiente del desierto es un tipo de salvación donde se anunciaba que el pecado iba a ser vencido por Jesús haciéndose pecado. Jesús se viste de pecado sin ser pecador para vencer al pecado y a la muerte. Vamos a ver otros pasajes que confirman eso que estamos diciendo en otros lugares de la Biblia. Romanos capítulo 8, del verso 1 al 3, lo dice de la siguiente manera, lo que yo estoy diciendo, que Jesús se hizo pecado para salvar a los pecadores. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, quiere decir que era imposible que yo me salvara porque somos débiles, somos pecadores, y no nos podíamos salvar en la carne solos. Quiere decir eso. Era imposible salvar, ser perfecto. Es imposible ser perfecto, que requeriría la salvación. Ser perfecto, no ser buena gente, requeriría ser perfecto. Lo que es imposible, no se puede, un ser humano no puede lograr eso, porque era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces Jesús envía en semejanza de pecado. Satanás introduce el pecado al mundo, le roba al hombre la salvación, la serpiente, y Dios dice, con el mismo pecado que tú destruiste a la raza humana, yo voy a hacerme pecado por ellos. El pecado, sí, pero esta vez para salvar. Yo me lo voy a tirar encima y voy a pagar el precio. Y entonces es un sacrificio de sustitución, vicario, donde uno toma el lugar de otro. Nuestro pecado estaba allí, no los de él, los nuestros. Eso se llama un vicario, ¿verdad? Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, del verso 17 en adelante, dice así, 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ya Dios nos reconcilió con Él mismo, por Él. No porque ¿qué tú hiciste? Tú te fuiste a una cruz y alguien, aunque lo hubieras hecho, tu sacrificio no valía nada, porque tenía que ser un sacrificio sin pecado. Uno de los simbolismos, de los tipos de sacrificio, cuando se hablaba del cordero que se iba a sacrificar por el pecado del pueblo, que era un símbolo, recuerda que era un tipo, símbolo, se explica en la Biblia, siempre que se habla de ese sacrificio, será un cordero macho, dice, sin defecto. Sin defecto, perfecto. Quiere decir que el sacerdote tenía que tomar ese cordero, mirarle dentro de las orejas, verle las pezuñas, mirarle los dientes. Y dice, si se le faltaba un diente no se podía sacrificar. Si tenía una pezuña partida no se podía. Si tenía sarna en la oreja no se podía sacrificar. Porque ¿qué representaba? Representaba que el sacrificio que iba a venir iba a ser perfecto. Dios no iba a aceptar el sacrificio. Aunque puede haber gente, ha habido gente que ha muerto por otros en la historia. Han dado su vida por otros. Pero aunque alguien lo quisiera hacer, su sacrificio no serviría porque era un pecador pagando por los pecados y tenía que ser un cordero perfecto. Y como no había, Dios dice ahí, consigo mismo, Él nos reconcilió consigo mismo, con Cristo, porque ¿quién es Cristo? Dios. Entonces Dios hace algo que nosotros no podíamos hacer. Por eso dice la Biblia que la salvación es por gracia. Porque aunque hubiese una persona dispuesta a morir, Dios decía, ese sacrificio no sirve, ese sacrificio, ese cordero está inmundo. Yo no acepto sacrificios inmundos. Ni siquiera acá aceptaba un cordero inmundo e imperfecto. Tipológicamente, el cordero que iba a morir tenía que ser sin pecado.
Entonces eso es lo que estamos leyendo aquí ahora, 5:17 al 21, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Escucha este verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús entró a la dimensión de la serpiente del pecado, ajena a él, pero se vistió de pecado para pagar el pecado. La serpiente que representa el pecado, mirando la serpiente, la gente se sanaba. Jesucristo se viste de pecado para vencer al pecado. Hay una analogía en esta verdad, y eso es importante. Estos tipos son importantes. Hay toda una asignatura que se puede estudiar porque son decenas y decenas de tipologías que hay en el que vamos a nombrar algunas aquí en el día de hoy, que hay en la Biblia, y el estudio de la tipología de los tipos que representan cosas proféticas o personajes que representaban proféticamente a otros o a Jesús, está la Biblia llena, hay que interpretar eso. En Hebreos capítulo 10, del verso 10 al 14, lo dice de esta manera: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacerdotes en el templo sacrifican cordero y se están haciendo eso, pero eso no quita el pecado, eso es un símbolo. ¿Verdad? Esos sacerdotes humanos hacían sacrificios porque Dios los mandó a hacer, como un símbolo, pero no como la contestación al pecado del hombre. Dice, pero Cristo, hablando ahora de lo que da la contestación al pecado, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quiere decir, eso es una figura de que terminó, cuando tú sientas, cuando termina, ¿verdad? Cuando todo está hecho. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que el antídoto de la serpiente, si no se inyecta, no produce el resultado que se espera, ¿verdad? Puedes tenerlo en el bolsillo, pero si no te lo inyectas después que te mordió la serpiente, pues en el bolsillo no te hace nada, no te salva. Tienes que inyectarte el antídoto para que te pueda entonces neutralizar la toxina, el veneno, ¿verdad? Igualmente, Cristo murió en la cruz, pero hay que aplicar esa contestación, ese antídoto al pecado, hay que aplicarlo en la vida, y aplicarlo es un acto de fe, dice la Biblia, que es por la fe que tú reconoces ese sacrificio, reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, reconoces que Él tiene poder para perdonar, reconoces que tú eres pecador, todas esas cosas, y tú le entregas tu vida a Jesús, ¿verdad? Entonces tú te aplicas lo que ya está hecho. El antídoto del bolsillo ya está hecho. Pero si tú no te lo inyectas, no te produce efecto. Jesucristo hizo lo que tenía que hacer. Pero si tú no crees y no te arrepientes y no le entregas la vida, pues tú caminas por el mundo como si Cristo no hubiera muerto para ti. De hecho, no murió para ti. ¿Por qué? Porque no es una salvación automática. Ahí por ahí, los que no quieren servir al Señor, todo el mundo es de Dios. Tú no has oído esas aseveraciones. Todos somos hijos de Dios. Dios no condena a nadie. A los que les gusta vivir por ahí haciendo poca vergüenza. Dios no condena a nadie. Todos somos de Dios. Eso es mentira. Eso no es lo que dice la Biblia. Ellos están inventando su propio evangelio. La Biblia dice que unos creen y otros no creen. Pero vamos a leerlo de la palabra vamos a regresar a Juan capítulo 3, ¿verdad? Para poder ver lo que dice la Biblia. Después, en el mismo pasaje que habla de la serpiente, ¿verdad?
el versículo 14 en adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 3:14 de Juan, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, dice todo aquel que en él cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, repite, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, que le gusta lo malo, aborrece la luz, no quiere entregarle la vida a Cristo, no quiere andar bajo la palabra y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo no voy a entregarle mi vida a nadie, yo sé, me la sé arreglar bien, yo sé manejarme en la tierra, yo no soy tan malo después de todo, no, al que me pide un favor yo se lo hago, yo soy un buen esposo, yo no vendo droga ni asalto banco, yo soy un buen ciudadano. Entonces, el infierno está lleno de gente ejemplar que nunca entregaron la vida a Jesús, que son igual de pecadores. La madre ejemplar del año va al mismo infierno si no se convierte a Cristo, que va a la prostituta, y el vendedor de drogas que no se convierte a Cristo. Y el vendedor de drogas que se convierte a Cristo de corazón va a la gloria. Como el ladrón de la cruz. Los fariseos religiosos que estaban allí, que no creían en Jesús, iban para el infierno. Y el que estaba al lado, que se había robado hasta yo no sé cuántas cosas, se arrepiente de eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque es asunto de fe y de humillarse y reconocer que somos pecadores. Todos somos pecadores. Dice la Biblia que justo no hay ni uno solo. Entonces, vemos cómo la tipología esa quiere revelarnos algo. Quiere revelarnos que Dios tiene un plan, que ese plan es a través de Jesús, que ya desde el Antiguo Testamento estaba señalando por el sacrificio de los corderos, por lo de la serpiente de bronce, por un montón de otros tipos, que iba a venir alguien que iba a morir por los pecados de la raza humana. Así que la Biblia representa el sacrificio de Cristo como una obra de gracia, que quiere decir que es un regalo, algo que no se puede pagar, algo que no se puede pagar, que tú no tienes nada a cambio para pagar. Gracia quiere decir que el que lo recibe no tiene manera de pagarlo, y el que lo da sabiendo que el que lo recibe no lo merece. Es un acto de gracia. Magnanimidad implica que no tome en cuenta que la persona no se lo merece, lo ama tanto que solamente dice, te lo voy a dar si lo recibes y lo crees y me das tu vida, yo te voy a dar la salvación de tu alma. Eso se llama gracia. Tú no te fuiste a la cruz a morir, no podías hacerlo, no tenías manera de salvarte, tus buenas obras no te podían salvar, no puedes ser perfecto, nadie puede ser perfecto en la tierra, todos somos pecadores. Entonces era como un callejón sin salida, era un absoluto en derrota y en falta de esperanza. Dado que Dios demanda perfección para estar en la gloria y el pecado dice que lo inmundo no va allí, pues tiene que haber algo que limpie el pecado, porque nosotros no tenemos la santidad suficiente para estar allí. Porque no son los pecados grandes, son cualquier pecado. No hay pecados grandes y chiquitos, todos son pecados, aún los de la mente. Entonces, Dios muestra gracia. Gracia quiere decir, es un acto de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito. ¿Por quién lo dio? Por la gente que lo iba a matar, que lo iba a insultar, que lo iba a escupir, que le iba a dar latigazos, ponerle clavos en la mano y en los pies. Él sabía, el Padre sabía, Jesús sabía que iba para eso. El Padre sabía que iba para eso. ¿Y por qué siguió? Si Él no necesita, ¿tú crees que Dios no necesita a nosotros? Dios está completo en sí mismo. Si tuviera necesidad de algo, ya no sería Dios. No fue por necesidad, yo no puedo vivir sin. No, es que es amor de Dios, gracia de Dios, misericordia, compasión. Entonces, usted tiene que entender eso, porque uno tiene que ser agradecido. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué vino la serpiente ardiente? ¿Por qué vinieron? Porque el pueblo era malagradecido, el pueblo no reconocía la provisión de Dios. No reconocía que
ese maná era un acto milagroso para tú vivir en un desierto, para una nación completa. Una nación, no era una familia de 20, 30, no, una nación completa de miles y miles y miles de personas, todos viviendo en el desierto y comiendo, porque Dios enviaba esas hojuelas de pan del cielo que se llama el maná. Todas las mañanas ellos recogían eso y se lo comían, y eso era nutritivo, tenía todos los requerimientos nutricionales, yo no sé lo que contenía, que el hombre necesita para tener una vida saludable. Vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos, lípidos, yo no sé, todo lo que tenía, todo lo que necesita el hombre estaba ahí. Porque estaban felices y gordos. No estaban felices porque eran mal agradecidos, pero estaban saludables. ¿Verdad? Así es que es un acto de gracia. En Efesios 2 lo dice de la siguiente manera, y leemos Efesios capítulo 2, del verso 4 al 10, dice la Biblia: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, porque Dios fue generoso, porque te regaló, te dio, no por mérito. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, repite. Es decir, gratuito, no lo puedes pagar, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un regalo, es un don de Dios. No por obras, no por lo que tú hagas, para que nadie se las eche, se jacte, se gloríe. No por obras, para que le diga, yo me gané el cielo. No puede. Porque somos hechura suya. Es Él el que nos hace hijos de Dios, por medio de Jesús. Creados en Cristo Jesús, para buenas obras, no por buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que tenemos que entender la profundidad de esta tipología, porque es una manera de Dios hablarnos. Y hay numerosos personas, hay numerosos eventos que tienen que ver con profecías sobre quién iba a ser Jesús y quién es el Espíritu Santo, representado en objetos, en sustancias como el agua, el aceite, que representaban proféticamente algo que Dios iba a traer y que después se revela más adelante, ¿verdad? Así que hay que entender entonces que Cristo hizo lo que tenía que hacer, que Él se vistió de pecado para acabar con el poder del pecado. Él se vistió de pecado para acabar con el poder, quitarle a Satanás el poder del pecado sobre nosotros, que es tipología de lo de la serpiente en el desierto. Hay que entender entonces que Él se sentó, terminó la obra, y entonces que sin embargo hay que utilizar la fe para apoderarse de la bendición. Es a través de la fe. Tienes que creer en lo que dice la palabra, tienes que creer quién es Jesús, tienes que conocer y creer la verdad de que tú eres pecador y quieres que entonces tomar una decisión al respecto, que yo no puedo controlar porque predique, no puedo controlar, yo predico, explico, pero hay corazones que creen, hay corazones que no creen. La Biblia habla de que hay buena tierra y donde la semilla cae, que es la palabra, y da fruto, y hay tierra que es como espinos, como piedras, como el camino ese duro que las aves, tú tiras una semilla y las vienen las aves y se la comen, ¿verdad? Y hay terreno que Dios prepara para que reciba la semilla. Dios lo prepara, porque no existe un terreno agrícola en el mundo que no requiera preparación. Se mire en el mundo entero cultivando, en el país que sea, en los campos que sea, y siempre hay que sacar la maleza, siempre hay que ablandar la tierra, siempre entonces hay que preparar el terreno para echar la semilla. Usted no va con usted no ve un camino ahí, un terreno duro lleno de maleza, y usted va con el maíz o con la semilla de tomate. No, usted tiene que pasar trabajo preparando el terreno, preparándolo para que la semilla se dé. Pues la Biblia nos dice que el prepara el terreno es el Espíritu Santo.
Porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos espiritualmente. Por eso el glorioso misterio de la elección. Dios es previo. Entonces, un muerto no puede entender nada porque está muerto. Si Dios no le aviva el entendimiento a uno, uno no va a creer. Así que Dios, por su gracia, interviene contigo en tu corazón, en tu mente, de una manera sobrenatural. A veces tú no te das cuenta, pero te da la capacidad de entender tu condición de pecador y de entender que hay un camino de salvación y de mover tu corazón al arrepentimiento, a la entrega. Eso es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Yo siempre digo, a Billy Graham nunca se le convirtió una sola persona en su historia. Todas se le convirtieron al Espíritu Santo. Billy Graham predicó, hizo lo que tenía que hacer. Pero él no es el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él predicó, hizo lo que tenía que hacer. El Espíritu Santo convenció a la gente que tenía que convencer de entregar la vida a Jesucristo. Yo llevo 40 años y miles de personas han pasado a recibir a Cristo en mi predicación, pero todas se le han convertido al Espíritu Santo. Ninguna ha sido convencida por mí, aunque yo sea persuasivo. Hay otros que oyen la misma palabra que oyó ese y no creen ni una pizca de lo que yo estoy diciendo. Y el que está sentado al lado la cree y el que está al lado no la cree. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La palabra es la misma, pero a uno el Espíritu Santo le está revelando la palabra y a otro es duro, terreno duro que no está preparado por el Espíritu Santo y no la cree. Así que yo, en ese sentido, los predicadores no tenemos que manipular el mensaje. Yo he visto manipulaciones de mensajes porque queremos ver el frente de la iglesia lleno. Y a veces uno invita a un predicador y dice, bueno, si yo no lleno el frente no me van a volver a invitar más. Y empieza a cambiar el llamado astutamente para que haya muchas respuestas. A mí yo no creo en eso. Por ejemplo, yo he visto llamados de esta manera. ¿Cuántas personas aquí quieren oración? Levanten la mano. La gente levanta, uno levantó la mano porque tiene problemas matrimoniales, el otro porque el hijo le está dando problemas, el otro porque está desempleado, el otro porque le duele un callo, aquel está de Dios por allá, yo no sé qué, el otro que está orando por un carrito y yo no sé qué. Ok, todos los que levantaron la mano inclinen su rostro y repitan conmigo, Señor Jesús, yo te entrego mi vida y mis pecados. Eso es un entrampamiento, es un engaño, porque esa persona no levantó la mano para recibir a Cristo. Yo estoy aprovechando que levantó la mano para traerlos acá al frente. Yo pienso, mucha gente piensa que si tú repites ciertas palabras al frente de la iglesia, es como si hubiera una magia en esa loseta de ahí. Y el pastor ora por ti que ya tú eres convertido. Y si tú pasas engañado sin convertirte, te puedes repetir, yo le entrego mi vida a Cristo, me arrepiento de mi pecado, todas esas cosas, y nada de eso se oye en el cielo, porque Dios no escucha mentira. Y como eso no está pasando en tu corazón, Dios no registra mentiras allá. Porque tú no eres tú, fue el que te engañó, el que te trajo acá. Y eso, los llamados hacen claro. Tienes que reconocer a Cristo como Señor y Salvador, tienes que arrepentirte de tus pecados, entregarle el corazón a Jesús. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Jesús es Señor de la vida, tienes que entonces reconocer que tú lo estás dando autoridad sobre ti. Y quiere pasar, que pase, y si no quiere pasar, que no pase. He visto muchos tipos de llamados de esa naturaleza. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Uno pregunta eso y levanta la mano la mitad de la iglesia. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos les gustaría que sus problemas se solucionaran? Cristo es la contestación. Pase acá al frente. Repita conmigo. Y ahí te hacen repetirla, ¿verdad? Otra cosa que no permitimos en la iglesia es que cuando estamos haciendo un llamado, hay una visita, eso pasa en otras iglesias, alguien identifica que es visita, se está predicando el evangelio, la persona está así, ¿verdad? Y una hermanita lo está chequeando, casi siempre son hermanitas, más que hermanitos. Lo está chequeando. Y vaya, vente para que pases al frente. La persona tiene dos alternativas. Se va a sentir, o decir, vaya, esta señora, qué problema me ha metido esta doña a mí. Venga para aquí. Él va a recibir a Cristo.
Tú fuiste la que lo trajiste a la brava. Aquí yo digo que eso es un entrometimiento espiritual. Nadie tiene derecho, en ese momento que hay una confrontación entre el Espíritu Santo y una persona, todo el mundo sobra, hasta el predicador. Tiene que ser entre el Espíritu Santo y la persona. Todo el mundo sobra. Y no tiene, acostumbramos dar pública evidencia de nuestra profesión y oramos por la gente al frente. Pero recibir a Cristo no tiene que ver nada con estar en una iglesia, ni con pasar al frente, sino con entregarle el corazón arrepentido. Tú estás en una isla desierta, ibas en una lancha, se averió, se fue a la deriva, caíste como Cast Away, la película de caíste en una isla, allí no hay pastores, no hay iglesia, no hay nada, estás solo y allí tú dices, no sabes si vas a salir de ahí, si alguien te va a rescatar, tú dices, bueno, yo no quiero morir, Dios te revela que estás perdido, que no has tomado nunca una decisión y allí en esa isla tú te quebrantas y dices, Señor, perdóname, yo no he vivido como he debido vivir, yo no sé si voy a salir de aquí, pero yo quiero yo quiero morir, Señor, como un hijo tuyo, perdona mis pecados, salva mi alma. Es igualito que lo haya hecho de corazón en una iglesia, porque la salvación es un encuentro entre un individuo y Jesús y no tiene que haber un intermediario que no sea Jesucristo. Entonces, vemos que hay diferentes tipos, ¿verdad? Por ejemplo, hay en el otro tipo de Cristo en la Biblia, se utiliza la roca como tipo de Jesús. Y también eso está en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 17, del verso 1 al 6, dice así, como una roca se usa como tipo de Cristo. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por las jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua. Otra vez están peleando la ingratitud del ser humano, ¿verdad? Danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Hay una revolución allí. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, una piedra en Horeb, una roca. Y golpearás la roca, la peña, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo y Moisés, Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masa y Meriba. Bueno, entonces Moisés golpea la piedra y sale agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué simbolismo, qué tipología? Estamos hablando de tipología. ¿Qué tipología tiene esto? Vamos a ir ahora a 1 Corintios, capítulo 10, verso del 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 4, que dice así. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, esto está en el Nuevo Testamento, está escribiendo el apóstol Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Entonces, Cristo fue golpeado, la roca fue golpeada y salió agua. Jesús fue golpeado en la cruz y el Espíritu Santo, el simbolismo del Espíritu Santo, uno de ellos es el agua. Al golpear a Jesús, el Espíritu Santo vino a nosotros los creyentes. Jesús fue golpeado y se le llama a Jesús la roca. La roca. Entonces, en Primera de Pedro confirma ese nombre de Jesucristo como la roca.
en Primera de Pedro, cuando dice en Primera de Pedro capítulo 2, versos del 1 al 8, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. Fíjate el nombre que le da Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Entonces se le llama a Jesús la piedra del ángulo o la zapata, el fundamento. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, el fundamento, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El agua es símbolo del Espíritu Santo y de la palabra. Y está diciendo entonces que Jesús es la roca, la piedra viva. Jesús hace una parábola donde él dice que hubo dos hombres, uno edificó su casa sobre la arena y vinieron los ríos y las tempestades y las lluvias y fue grande su ruina porque edificó su casa sobre la arena. Dice, pero un hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Fíjate que la roca es Cristo y vinieron las tempestades y las lluvias, ¿verdad? Los vientos, y la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Y eso pues una enseñanza, ¿verdad? Cuando tú edificas tu casa sobre la arena, o sea, sin Cristo, pues no vas a aguantar las tempestades de la vida. Eres débil espiritualmente y te vas a derrumbar porque no tienes fuerza, no tienes fundamento. Cuando tú edificas la casa sobre la roca que es Cristo, entonces vienen siempre las tempestades, vienen los vientos de la vida, pero tú eres fuerte porque Dios está contigo en las luchas y te sostiene. Así que son tipologías que hay, ¿verdad? Muchas tipologías, ¿verdad? Que está lleno el Nuevo Testamento de tipologías de diferentes tipos. Entonces, lo que queremos establecer entonces, lo que queremos establecer es que aunque Dios ha provisto y ha revelado sus caminos, como vemos aquí, de muchas maneras, y nos llama la atención hacia Jesucristo de una y otra manera, y pone todas esas tipologías señalando hacia Jesús, y nos habla y nos cuentan los apóstoles de la vida de Jesús, y nos habla de los milagros de Jesús, y nos habla de la cruz. Desde el Antiguo Testamento, en Isaías 53, profetizaba la muerte de Cristo martirizado claramente. Y la Biblia es clara que Jesús resucitó de los muertos, y los que la vieron lo dijeron, lo vimos, hablamos con Él después de muerto, pudimos hablar con Él. Lo vimos ascender al cielo, estábamos allí. Nosotros somos testigos de eso. Con todas esas cosas, aún queda un problema. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tu salvación está al alcance de tu fe y tu perdición está al alcance de tu incredulidad. Yo no puedo pasar de ahí. Yo digo y te enseño lo que dice la Biblia de quién es Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él resucitó, que Él reina en gloria, que es el único camino para llegar al Padre. Otro de los tipos de Jesucristo, ¿sabe cuál es? El camino. Jesús dice, yo soy el camino. De hecho, a los primeros cristianos no se llamaba cristianos, se llamaba la gente del camino. Después le pusieron cristianos. Pero el primer nombre que tuvieron son la gente del camino, porque Jesús se señalaba como el camino para llegar al Padre. Eso es otra tipología de Jesús, el camino. Así que la Biblia es clara, señalando y apuntando hacia una sola dirección. Ese es el único camino de salvación. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo te repito lo que dice la Biblia, pero yo no puedo hacer la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Yo no sé si tú eres buena tierra, si eres mala tierra. Eso no me toca a mí, eso le toca al Espíritu Santo. Así que solamente yo termino preguntando
si hay alguna persona aquí que no ha entregado su vida a Cristo, y allí donde está, públicamente, como manda la Biblia, que no nos avergoncemos de Jesús, humildemente reconoce una verdad, que es pecador. Eso es una verdad. Si no lo reconoce, sigue siendo verdad. La diferencia no es que si tú no lo reconoces, no eres pecador. Eres un pecador que no está dispuesto a quebrantarse, pero eres un pecador sin redimir. Si tú reconoces que eres pecador humildemente y reconoces que alguien pagó tus pecados en la cruz, y tú abres tu corazón a esa persona, le entregas tus pecados y tu vida, tu arrepentimiento, entonces ocurre un milagro. La Biblia le llama el nuevo nacimiento espiritual. Pasamos de muerte a vida. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y estaremos con el Señor por haber hecho una decisión honesta y sincera, no porque somos perfectos. Dios también establece a Cristo como sacerdote para que si fallamos en algo, le pidamos perdón sin dejar de ser hijos de Dios, le confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón. Un convertido al Señor confiesa sus pecados porque le da vergüenza, ¿verdad?, el pecado. Pero somos imperfectos. La salvación es por gracia, por eso. Porque si fuera por obras, no se salvaba a nadie. Así que yo pregunto, ¿habrá alguna persona que le entrega su vida a Cristo públicamente, levantando su mano allí donde está? Y dice, pastor, yo quiero reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y yo le invito a mi corazón en este día. ¿Hay alguien que tome esa decisión? Públicamente, levantando su mano. La decisión más importante de un ser humano en esta tierra no es trabajar, no es estudiar, no es criar hijos, no es tener una casa, es salvar el alma. Todo lo demás se queda aquí. Nadie se salva porque sea un buen padre, una buena madre, tenga una casa de 1 millón, sea presidente de yo no sé qué. Tiene que ser a través de Cristo. Por eso es que preguntamos otra vez, ¿hay alguien que levanta su mano y dice, pastor, yo entrego mi vida al Señor públicamente? Lo invito a mi corazón. ¿Hay alguien que tome esa decisión? Vamos a terminar ya. Pero si Dios te está hablando, no resistas ese llamado. No contiendas con el Espíritu Santo en tu corazón. Que si me va a ver, qué va a decir mi familia, que me da vergüenza. Deja salir lo que Dios está, lo que el Espíritu te está diciendo que hagas, hazlo. Si te lo está diciendo, no lo hagas por complacerme a mí. Si tú sientes que Dios te está llamando, da el paso de fe y entrega tu vida a Cristo. ¿Hay alguien que tome esa decisión? Dios bendiga a esa dama que está por ahí. Dios te bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. ¿Hay alguien más que allí donde está le entrega su vida a Cristo? Públicamente. Públicamente. Hay una mano que se levanta por el lado izquierdo. ¿Quién salva? A su nombre. ¿Alguien más? Estamos llamando al arrepentimiento, a la entrega de la vida, a tú reconocer una verdad y a empezar un camino nuevo, ¿verdad? Que es el camino de hijo de Dios. Y te pedimos que humildemente tú le entregues tu corazón al Señor, invitándolo a venir a tu vida como Señor. ¿Hay alguien adicional que levanta su mano allí donde está? Y con esa mano dice, está diciendo, pastor, yo quiero que oren por mí, porque Dios me ha hablado en este día. Yo no quiero seguir caminando sin fe y sin esperanza en este mundo. ¿Alguien más levanta la mano antes de terminar? Públicamente. Y con eso expresa que le está entregando su vida y sus pecados al Señor. ¿Hay alguien más que no ha tomado esa decisión? ¿Alguien más? Yo le voy a pedir a las 2 personas que levantaron la mano que pasen por acá. Vamos a dar un aplauso al Señor por estas vidas. Gloria a Dios. Ahí vienen. Qué tremendo, ¿ah? Después de 40 años de predicar, siempre me da tanto regocijo ver a una persona entregar su vida al Señor. Qué bueno es Dios. Dios es bueno es poco. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. No empezamos a hablar y eso porque ellos están orando, y verá, pero nos despedimos. Padre, te damos gracias
por tu presencia y por tu obra, por tu palabra. Pedimos que nos lleves con paz y dirección, cuidado, y te pedimos, Señor, que nos cobijes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.